vamos a estar hablando hoy, compartiendo, ¿no?, de la vida del apóstol Pablo y Bernabé cuando fueron a Iconio, ¿no? En Hechos 14, capítulo 14, versículo 1 en adelante hasta el 23. Hechos 14 del 1 al 23, que dice así, lo leemos en el nombre de Jesús. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, habiéndolo sabido, con su gobernante, perdón, 5, con su gobernante, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y al sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud
les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Amén, Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, Padre amado. Gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor, que tú has traído en este día, Señor, para que podamos, Señor, Padre amado, escuchar tu palabra, Señor, y podamos entender, comprenderla, Señor. Padre, te pido que en esta tarde seas tú abriendo los oídos de cada uno de mis hermanos, Señor, Padre amado. Asimismo, Señor, Padre, te pido para que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, Señor, Padre. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que me guíes con tu Santo Espíritu, porque aún soy pequeño, Señor, Padre amado. Solamente soy barro en tus manos, Señor, Padre. Señor, Padre, un pedazo de barro roto, Señor, que aún quiere ser moldeado, Señor, quiere ser formado, un vaso nuevo. Señor, te pido, Señor, Padre amado, por tu amor, Señor, Padre amado, que seas tú, Señor, en esta tarde obrando a través de por tu Santo Espíritu, Señor, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te pido de que seas tú guiándome, dándome, Señor, iluminación de tu palabra para poder, Padre amado, Señor, Padre, transmitir este mensaje, Señor, Padre, Señor, de tu palabra que tú, Señor, Padre, en esta tarde has querido hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice en el capítulo 14, dice, aconteció en Iconio que entraron junto en la sinagoga. Dice que entraron junto a la sinagoga los discípulos, Pablo y Bernabé, ¿no?, que habían sido encomendados por el Espíritu Santo para la obra esta, ¿no? Y también el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, también era para la tarea, o sea, para que lleve y anuncie el evangelio a los gentiles. Dice que entraron en la sinagoga y anunciaban, ¿no?, y predicaban a Cristo, a Jesucristo. Ellos hablaban, anunciaban el evangelio de Jesucristo. Pero cuando la gente lo oía hablar, dice que gran multitud creyó en ellos, ¿no? O sea, creyó en Cristo por la palabra de ellos, que predicaban el evangelio de Jesucristo. Dice que griegos, ¿no?, judíos y asimismo de griegos, más los judíos que no creían, dice, algunos judíos que no creían, hasta el día de hoy no creen. Dice que estos judíos excitaron y corrompieron los ánimos de las personas, o sea, de las personas que habían creído en ese entonces, los hermanos que habían creído en aquella ciudad de Iconio, ¿no?, que estaba a 128 kilómetros de Antioquía, como también ahí también estaba cerca de Listra, donde más adelante vamos a ver dónde fue apedreado Pablo, ¿no?, porque ellos anunciaban que se conviertan de las vanidades de que ellos adoraban, como nosotros también, estando en un tiempo perdido en el mundo, andando, siguiendo la corriente de este mundo, en la vanidad de nuestros pensamientos, ¿no?, y siguiendo las concupiscencias y los deseos de nuestros corazones. Muchas veces hemos adorado a ídolos, pensando de que ellos eran dioses, y eran dioses hechos de mano de hombre. No era el Dios vivo y grande que adoramos, a nuestro Padre Celestial. Y no dice que estos judíos corrompieron, o sea, los ánimos los ánimos de los gentiles contra los hermanos, para hacer división, querían poner en contra. ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención en esto? De que no voy a nombrar, no voy a dar nombre,
Pero, hermanos, hay que me gozo porque a veces vamos a sufrir persecuciones por la palabra de Dios, por hablar la verdad. Pero me gozo y me río, o sea, no es una risa que quiere transmitir algo malo, sino que es un gozo de ver cómo la palabra de Dios se cumple y cómo a veces tenemos persecuciones y tenemos tribulaciones por las cuales nosotros dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, bienaventurados son los que lloran, bienaventurados los que por mi causa, cuando por mi causa os vituperen, bienaventurados soy cuando por mi causa también os persigan y digan toda clase de males. Somos bienaventurados, hermano. Cristo habla de la bienaventuranza. Pero acá dice que estos hermanos querían dividir, ¿no? O sea, estos varones no eran hermanos, sino que eran judíos que no creían en el Mesías. Y así mismo, ¿sabes que hoy en día, en estos tiempos, hay personas que creen, pero creen en un Dios formado, imaginado y hecho a su propia semejanza? Porque cuando le hablamos del Dios de la Escritura, no, ese no es mi Dios, te dice. Porque la palabra dice, sí, palabras que vos lees fuera de su contexto y eso lo haces en un pretexto para agarrar esa palabra y para corromperte y para seguir viviendo conforme a la carnalidad que vos estás viviendo y no sujetarte al Dios de la Escritura. Por eso estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, en donde Cristo habló de la apostasía, de la gran apostasía que iba a haber, advirtió de falsos profetas, de falsos maestros, y todo ello lo que se levantan contra la cruz de Cristo. Me dijo, me quería sacar de este lugar y me dice, bueno, porque como abuso de autoridad, no voy a decir nombre porque, no, pero por abuso de autoridad queriéndome sacar. No, bueno, porque yo si quiero, yo voy de allá a la iglesia de abajo, te arranco el cartel, siendo que una persona cristiana, supuestamente entre comillas, que congrega en la calle, que está yendo a la iglesia, que eres una persona que sigue a Cristo. ¿Cómo puede decir una persona que me va a arrancar el cartel de la iglesia y se va a levantar en contra de la iglesia, de la obra de Dios, de lo que Dios está haciendo, en donde estaba, ¿no? Todo esto, o sea, en la oscuridad, hermano, porque acá no había iglesia. En este lugar no había iglesia, sino que andan todos en sus vanidades, siguiendo la corriente de este mundo, robando, engañando, mintiendo, adulterando, fornicando. Y acá no había iglesia, hermano. Y Dios, en su gran amor y misericordia, y es el que mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón y el que resplandece en este lugar. Y así personas que se hacen llamar cristianas corrompen. Porque esta misma persona le decía a otro hermano que si sabía tocar la guitarra para cantar ¿qué? Música secular del mundo y música que invocan mensajes sublimes, diabólicos, o sea, los redonditos de ricota, todos lo escucharon por ahí, todo liado con esa música, pero ¿cómo estas personas corrompen los ánimos? Y después cuando aún se ve la tribulación, todo, no, pero ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer aquello? Porque ahí aprovechan. Pero el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, por ahí, perdón, dice que probemos los espíritus, porque todo espíritu no son espíritus de Dios, sino que son espíritus del mundo que a través, o sea, influenciado por el mismo Satanás, se infiltran en la iglesia y quieren corromper los ánimos de los hermanos, causando divisiones, trayendo divisiones. Dice que corrompía los ánimos de los hermanos, corrompía los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se dividieron, dice, allí muchos se dividieron, allí muchos, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiado en el Señor,
el cual daba testimonio, el mismo Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concedía que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Acá lo que habían causado, esto que corrompieron los ánimos de los gentiles, habían causado divisiones, porque no creían en el Cristo de la Escritura, en el Mesías, en el prometido, en el que anunciaron todos los profetas, desde Moisés, que anunciaron aún en Génesis 3.15 está la primera promesa de redención. En Génesis 3.15, desde el primer libro de la Biblia se vino anunciando por todos los profetas la venida de Cristo, porque todo apuntaba a Él, la ley, el día de reposo, todo apuntaba a Cristo. Pero aún así, viniendo a Cristo, tampoco creyeron en Él, sino que tenían celo. Y así muchas personas también hoy en día, por celo, se levantan contra Cristo. Porque también hoy en las redes hay judaizantes que hoy cantan adoraciones, pero nunca mencionan el nombre de Jesucristo. Que cantan todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento, pero no el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra. Y no anuncian a Cristo. Esta persona me decía, ¿no? Una vuelta cuando tuvimos la primera conversación, me decía que no hable de la cruz de Cristo porque como a la gente como que eso le choca, de hablar de muerte, de hablar de Cristo crucificado, de hablar de lo de... Y yo digo, ¿cómo? O sea, por eso mismo, ahí está, dice, probad los espíritus. Porque esas personas son las que causan divisiones. Y son personas que entran encubiertamente, con energía destructora dentro de las iglesias. De eso también habla en Timoteo. Pero dice que estos causaron divisiones, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ya por la palabra de gracia que era predicada, o sea, el Señor concedía la gracia para que esas personas pudieran escuchar la palabra del Evangelio, de la gloria de Jesucristo, y asimismo, como la fe es un don de Dios, Dios daba. Como daba el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo da el Señor, también daba la fe para que puedan creer en su Hijo. Que Él era el Mesías, que Él era el Señor, a quien había enviado. Como lo dice, ¿no? La palabra dice. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Para que todo aquel que le quiera no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero la gente así no quería venir a Cristo. ¿Por qué? Porque las obras, muchas veces no quieren venir a Cristo porque sus obras son malas. Y no quieren venir a la luz para que las obras no sean reprendidas. Porque donde la luz permanece, las tinieblas no permanecen. Y dice que después de... Bueno, habían causado división en el versículo 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Dice que allí predicaban el Evangelio. Huyeron porque estas personas estaban apedreando, lo querían echar, lo querían sacar de la sinagoga donde ellos se reunían los días de reposo para enseñar, que ellos se reunían para leer a Moisés, pero de ahí lo querían sacar. Pero quizás que era porque eran celosos, porque supuestamente ellos tenían la Torá y ellos enseñaban a Moisés y nadie podía hacer más que ellos. Hay también otra cosa, que es el orgullo espiritual. Cuando alguien piensa que no puede ser enseñado o instruido por otra persona, porque dice, ¿qué me va a enseñar ese si él no pasa el tiempo que yo paso leyendo? ¿O qué me puede enseñar aquel si recién está empezando? Dice que Dios abrió la boca de un burro para que hablase y frenase de la locura de Balaam. Y Dios puede hablar a través de cualquier persona, de
de sus hijos, hermano, sea pequeña, Dios habla. Dios habla, hermano, en todo tiempo. Dios nos habla. Dios nos habla en todo tiempo. Pero a veces, ¿por qué las personas no quieren oír el Evangelio de Jesucristo? Porque el Evangelio de Jesucristo no es Cristo te ama. No es decirle simplemente, ahora vuelvo y repito, quizás un hermano, quizás personas no lo dicen con malas intenciones de decirle que Cristo los ama. Si Cristo ama. Cristo ama. Pero el Evangelio que predicamos es de arrepentimiento. Porque cuando empezó Juan el Bautista, él daba el bautismo de arrepentimiento. Él decía, arrepentido, dice, y convertido. También Jesucristo. Le voy a invitar, hermano, que puedan buscar en Marcos capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver cómo Cristo empieza su ministerio, cuando inicia su ministerio. Cómo empieza, ¿no?, el Señor dando el mensaje que Cristo da. Marcos 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Tiene por título Jesús principia su ministerio. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, Cristo vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Sigue diciendo, en el versículo 15, Él venía predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el evangelio. Arrepentimiento y creed en el evangelio. Y creed en Cristo. Arrepentido. O sea, ahora, ¿por qué no hay un rechazo al mensaje de arrepentimiento? ¿Por qué hoy en día de arriba de los púlpitos no se predica tanto el arrepentimiento? No, porque quizás la gente se vaya de la congregación y vamos a perder miembros de la iglesia. ¿Será por las almas que están preocupados o por el diezmo que dejan? Porque hay estudios también de que el diezmo para ahora, para la iglesia que está bajo la gracia, no está vigente. No está vigente. Pero ahí vemos personas que hacen mercadería del pueblo de Dios. Ese es el mensaje que anunciaban, arrepentidos. Porque más adelante, como estamos viendo, hermanos, ahí en Hechos que seguimos leyendo, ¿no? Seguimos leyendo, dice que cuando, ellos entran, ven a este hombre imposibilitado, dice en el versículo 8 del capítulo 14, volvemos de vuelta al libro de Hechos, donde estábamos retomando la narración de lo que Lucas no escribe acá en el libro de Hechos, porque el autor que escribió la carta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, fue Lucas. Pero dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Dice que oyó hablar a Pablo. ¿Pero qué hablaba Pablo? ¿Qué anunciaba Pablo? Pregunta, ¿qué anunciaba Pablo? El Evangelio de Jesucristo. Él anunciaba el Evangelio de Jesucristo. Él predicaba la palabra de Dios. O sea, oyendo predicar a Pablo, dice que en el versículo 9, oyendo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para creer. Primero escuchó hablar y ahí como que tuvo fe. En ese momento automáticamente dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, este hombre imposibilitado, que no podía andar, que no podía caminar, estaba imposibilitado. Nunca anduvo, dice, que oyó hablar a Pablo. Y Pablo, como predicaba el Evangelio, predicaba la palabra de Dios, dice que este hombre tuvo fe, que podía ser sanado. Pero ¿cómo es? Porque primero fue la predicación de la palabra.
Porque Pablo primero escucha hablar la palabra de Dios, primero lo escucha Pablo. Y ahí es como que Pablo vio que en ese momento tuvo fe. Y fue sanado, hermano. Creyó. Ese hombre creyó. Dice que saltaba. Sigue diciendo el capítulo 10, y dijo a gran voz, levántate. Acá le dice Pablo. Dice, en el versículo 9 dice, este hombre oyendo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y ahora este hombre saltó, anduvo, tuvo fe. Pablo vio que tuvo fe, que creyó porque oía predicar a Pablo, hablar a Pablo de la palabra de Dios, porque Pablo entraba a todas las naciones anunciando el Evangelio, a todas las ciudades, anunciando el Evangelio, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, hermano, es viva y es eficaz. Dice que la gente al ver esto, ahora ¿qué pasa la gente, no? Empezó a decir, Dios se ha bajado a nosotros. Dioses en semejanza de hombre han descendido y lo querían agarrar y lo querían ofrecer sacrificio. Trajeron toro, guinarda, trajeron de todo. Había un templo ahí que tenían de Júpiter y a uno llamaban, a Pablo le decían Júpiter. Cualquier cosa querían hacer porque ellos eran ciudades de que hacían imágenes, cultura hecha por manos de hombres y estaban en esa vanidad, o sea, sirviendo a la corrupción y a los ídolos. O sea, después el apóstol Pablo dice que se rasgaron los oídos, dice acá cuando en el versículo 14, dice cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Claro, porque querían ofrecerle sacrificio como que ellos eran dioses. Le pusieron nombre de Júpiter, no sé de cuántos dioses, porque decían, dioses han descendido de nosotros. O sea, la ignorancia, cuando empezaron a idolatrar, querían idolatrarlo a Pablo y a Bernabé. O sea, ahora, ¿qué pasa, no? También, cuando vemos que hay algo que se está convirtiendo en ídolo. Cuando también vemos que Simón el mago hacía grandes maravillas, señales, todo, pero este era un mago, era un mago que engañaba a las personas y las personas decían el gran poder de Dios, o sea, como que se maravillaba. Y a veces no es el poder de Dios, a veces es un milagro falso por el enemigo. Y se maravillan y empiezan a seguir a un pastor, empiezan a seguir, como ahora vemos la iglesia Pare de Sufrir, engañan, no sé, a multitudes de personas y tienen ahí el manto sagrado, la cintita para la no sé qué, el agua del río Jordán, la piedra de la tumba. Están vendiendo piedra de la tumba de Jesucristo hace una banda de años. Ya dejaron sin tubos la piedra de la tumba de Jesucristo, la dejaron sin piedra. La vara de Jacob, no sé cuántas varas de Jacob tienen, ¿viste? Porque venden todas varas de Jacob. O sea que, ¿cómo la gente por la ignorancia, no? Y porque el Dios de este siglo sea el entendimiento de los incrédulos para que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo, dice la palabra. O sea, ¿cómo siguen? ¿Cómo siguen por ignorancia, no? Y empiezan a idolatrar pensando que es el poder de Dios a un pastor, y el cual lo está llevando arrastradamente por la ignorancia a doctrinas que no son nada bíblicas. Y la gente, amén, grita eso. ¿Pero por qué? Porque no tienen lectura, hermano, no leen la Biblia. Porque si leen la Biblia, dice que acá es la verdad. Desde Génesis y Apocalipsis tenemos toda la revelación de Dios, lo que Dios dejó, para que le conozcamos, para que sepamos el camino, para que sepamos andar y cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Eso es lo que el Señor dejó. Dice en el versículo 15, dice,
y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Os anunciamos que de esta vanidad os conviertáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Dice que cuando ellos le dijeron que se conviertan de la vanidad al Dios vivo, ahí dijeron, corte, no lo escucharon más, sino que agarraron, dice que en el versículo 16, en las edades pasadas, acá hablando, ¿no? Dice, en las edades pasadas, el apóstol Pablo dice, en las edades pasadas, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos, o sea, ellos cuando regaron su vestido anunciaron diciendo de que él en las edades pasadas había dejado andar a la gente por su camino. Pero la gente no podía acercarse a Dios porque estaban muertos en delitos y pecados, sino que seguían a los dioses, o sea, hechos por manos de hombres, estatuas, vírgenes, no sé cuántas cosas hacen. Pero dice que estas personas se levantaron, dice. Y acá dice, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Ahora le dijeron todo esto, le dijeron y ellos lograron impedir que la multitud le ofrezca sacrificio. Ellos miren hasta dónde estaban cegados, querían ofrecerle sacrificio. Pablo y le dijeron, no, nosotros anunciamos que de la vanidad de esa se vuelvan al Dios vivo, el que hizo los cielos, el que hizo los mares, la tierra y todo lo que en ella hay, nos dio lluvia temprana, nos dio fruto, él hizo fructificar, nos dio alegría en nuestros corazones. Y cuando ellos oyeron hablar de Dios y dijeron, no, que lo volvamos a otra vanidad. No, yo quiero andar en mi propia vanidad. Dice que ahí cuando lograron que no le ofrezcan sacrificio, ¿qué pasa? Ahí entraron de vuelta judíos y se levantaron contra los hermanos. Dice en el versículo 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, acá dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando de muerto. Miren cómo lo apedrearon. ¿Por qué? Porque ellos anunciaban de que se conviertan de la vanidad al Dios vivo. Ahora, ¿por qué tanto odio el mundo le tiene a los cristianos? Si nosotros anunciamos un mensaje de paz, que se conviertan de las vanidades al Dios vivo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es lo que anunciamos. Eso anunciamos y el mundo odia a la iglesia cristiana. El mundo odia a los cristianos, aquellos que son fieles a las escrituras, a la palabra de Dios, aquellos que exponen la palabra de Dios fielmente. Nos odian, hermano. Por eso hay persecuciones, por eso se levantan, porque no sé, por tanto odio, ¿cómo? Pero detrás de todo eso está Satanás. Porque Satanás desde un principio quiso recibir adoración y como no pudo recibir adoración, hoy en día quiere romper hasta la adoración que está dentro de la iglesia cristiana, pensando de que están adorando a un Dios, pero no es la adoración que Dios de la Escritura demanda, o sea, como debemos. Dice que la arrastraron hasta fuera de la ciudad, volviendo a retomar la narración. Dice que la arrastraron afuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. En el versículo 20, pero rodándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía.
En Antioquía todos los judíos, mira hasta dónde llegaba el amor, o sea, que es en Cristo Jesús, por las almas para que puedan convertirse, o sea, los que están andando en su vanidad, para que se puedan convertir al Dios vivo, a Cristo Jesús, para salvación de sus almas. Ellos vuelven, dice, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio. En Listra a Pablo lo sacaron rodeando, pensando de que estaba muerto. Lo sacaron apedreado, fuera de la ciudad, lo tiraron como una bolsa de papa. ¿Por qué? Por anunciar el Evangelio. Y en Iconio también, que era Antioquía, estaban los judíos que no creían en Cristo, que se levantaban en contra de ellos, que también con su gobernante lo querían apedrear. Y ellos confirmando los ánimos, porque sabían que iban a haber muchos que no iban a querer creer en Cristo, que se iban a levantar en contra de los hermanos de la iglesia, se iban a levantar en persecución. Y ellos dicen que en el versículo 22 dice, y ellos confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, confirmándoles y exhortándoles a que permaneciesen en la fe en Cristo Jesús, a pesar de todo lo que pueda pasar en el mundo, a pesar de que hoy en día se te levante, todo que se te levante, que se te levante, hermano, pero por anunciar el Evangelio. ¿Por qué se te levanta? Porque anuncias el Evangelio y las personas quieren andar en su vanidad y no se quieren volver al Dios vivo, como le pasó acá. Y el apóstol Pablo dice que confirmando los ánimos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, o sea, por un momento, hermano, por un momento va a ser el sufrimiento, por un momento va a ser el sufrimiento, quizás perder la vida por la palabra de Dios, quizás perder la vida sirviendo a Cristo, pero es un sufrimiento breve, hermano. Vas a dormir, pero después te vas a levantar en la gloria eterna, hermano. Que Jesucristo te va a levantar. Jesucristo te va a venir por su iglesia, hermano. Él va a venir, hermano. Y Él que da gran galardón, que la recompensa. Dice que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En Romanos 8, 18. O sea, los padecimientos de este siglo, las tribulaciones que tengamos, lo que tengamos que atravesar en este mundo sirviendo a Cristo, nada es en vano, hermano. Porque se nos van a levantar, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo como estoy pasando acá adentro, que a veces se me levantan personas que son de dentro de la iglesia, supuestamente cristianos, creyentes, están en una congregación en la calle y se me levantan personas, se levantan contra este lugar. Pero hermano, yo sé en quién he confiado y sé en quién he creído. Y yo sé que Él prometió estar conmigo hasta el último día de nuestras vidas y hasta el fin del mundo. Él va a cumplir con su palabra. Él está. Él está, hermano. Él siempre está para fortalecerlo, para animarlo a través de una persona, de un hermano. Él nos da palabra para que podamos volvernos, para que podamos levantarnos. Palabra de ánimo, palabra de exhortación, palabra de aliento. Pero Él está, el Señor. Dice, enseñándote todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. O sea, el Señor es fiel, hermano, el Señor no lo va a fallar. Aunque el mundo entero se dé vuelta para perseguirnos, porque anunciamos el Evangelio de Jesucristo, el Señor está con nosotros, hermano. El sufrimiento es breve. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará, decía el Señor. En Timoteo capítulo 3,
versículo 12, pero si vemos que desde el 1 al 12, también acá Pablo le está recordando a Timoteo, un joven de 17 años, que acá dentro de la iglesia habían de todo, habían falsos maestros, habían mujeres que querían ser más que los hombres, tomar el pastorado, había de todo, hermano, había de todo. Por eso acá Pablo también le dice, o sea, de lo que había pasado con él cuando lo habían apedreado en Listra. Me recuerda en el versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Recordándole Pablo a Timoteo todo lo que había pasado cuando estaba, o sea, donde tomamos la narración al principio del capítulo 14 de Hechos, acá Pablo le está recordando a Timoteo todo lo que pasó, pero a él le esperaba la corona de justicia. Dice, persecuciones, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es persecuciones que ha sufrido y de todas dice que le ha librado el Señor. Después en el versículo 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones, padecerán persecuciones. O sea, queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, venciendo el mal con el bien, vamos a sufrir persecuciones, hermano. Por eso es el mensaje a que pueda permanecer cuando salga de este lugar, sirviendo a Cristo, a pesar de todo lo que pueda acontecer afuera, en este viaje que tenemos como peregrinos acá en la tierra, hermano. Porque acá estamos de pasada. Es como la aurora, se enciende y se apaga. Nos encendemos cuando nacemos, nos apagamos cuando dormimos. Pero Cristo viene, hermano. Cristo viene. Por eso, hermano, hasta acá es el mensaje, animándoles también a que de toda persecución que esté pasando, de todo problema, todo lo que aún acontezca, ¿no?, en su vida, cuando usted está sirviendo a Dios, está siguiendo a Cristo, todo lo que pueda llegar a venir a su vida, que lo aflija todo, confíe que de toda esa lo va a librar el Señor, hermano. De todo eso lo que padece, el Señor lo va a librar. Y afuera también, hermano, afuera también. Pero esto para que continúe, hermano. Que no se vuelva atrás. No se vuelva atrás de lo que es la fe en Cristo Jesús, hermano. No se vuelva atrás, hermano. Persevere en la fe en el Señor, en el conocimiento de su palabra, en lo que el Señor cada día nos quiere hablar, nos quiere enseñar en su palabra, y alimentándolo, hermano, porque es lo que sacia el alma, el pan de vida, la palabra de verdad, el agua, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que nos sacia, hermano, nos sacia y nos hace sentir gozosos, porque sabemos de que aunque el mundo nos aborrezca, Él está con nosotros, hermano. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar para comenzar este culto, darle gracias al Señor por la palabra que Él ha traído hoy para nuestra vida y porque nos pudimos reunir, hermano, a pesar de la lluvia, de la inundación que había acá en la iglesia. Pero bueno, gracias a los hermanos que hoy pudieron sacar el agua, pudieron estar acá forzándose para limpiar, pudimos hoy congregar, hermano. Vamos a orar, vamos a entregar este culto al Señor. Amén, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, Padre amado, por tu bondad, Señor, Padre, agradecemos por tu, Padre amado, por tu palabra, Señor, que tú, Señor, has hablado, Señor, Padre amado, a nuestras vidas, Señor. A que podamos meditar en tu palabra, que podamos, Señor, Padre amado, pensar en todo lo que
hoy nos has querido, Señor Padre, enseñar por medio de tu palabra. Señor Padre, Señor, trae iluminación, Padre amado, Señor Padre, de lo que hemos escuchado hoy por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender y conocerte más, Señor, para que podamos, Señor Padre amado, vivir una vida, Señor Padre amado, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a nuestras voluntades, Señor, que aún, Señor, rindamos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, ante tus pies, Señor, Padre, Señor, que nos rindamos a ti, Padre amado, Señor, y que podamos, Señor, Padre amado, ser, Padre amado, transmitidores, Padre, de tu palabra, pero así sobre todas las cosas, que podamos hablar la verdad de tu palabra, Señor, Padre, lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor, Padre amado. Pero te agradecemos porque en este día, Señor, te hemos podido alabar, glorificar, hemos podido adorarte, Señor, hemos podido juntarnos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que agradable es estar los hermanos juntos en armonía, Señor. A ti te agrada, Señor, que nos reunamos, que nos podamos edificar en los unos con los otros, Señor, Padre. Que podamos orar los unos por los otros, Señor. Oramos por la vida de los hermanos que no han podido venir, Padre. Señor, oramos para que el próximo domingo ellos puedan estar también aquí, Señor, con nosotros, Señor, Padre, compartiendo, Señor, tu santa y divina palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Encomendamos nuestra familia en tus manos, Señor. Encomendamos este resto del día en tus manos, Señor, Padre. Señor, todas las cosas, Señor, que quedan restantes, Señor, lo encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, amén, amén.